siempre cuando comparten el Exacto. vídeo va a ir más lenta la conexión y también el audio, por supuesto, ¿no? Así que nada, que le quiero dar las gracias y pedir disculpas por el problema técnico. Ya la próxima vez ya veremos cómo intentar evitar que se nos cuelen estos desaprensivos. Y bueno, y básicamente vamos a revisar hoy unos cuantos conceptos vinculados con las estrategias digitales vinculadas con el coronavirus, ¿no? De cómo realmente está cambiando el universo del marketing digital. Y bueno, y antes de nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Néstor Romero y llevo 20 años en el mercado de la transformación digital y del marketing digital también, por cierto, con más de 500 proyectos ejecutados en muchos países del mundo. También soy director de Carlos, varios yo le programas. puedo mandar ese enlace a una persona y lo Por puede ahí. ver. Por favor, ¿pueden cortar los Por micros? favor, silencio. Por favor, los micros. Y también soy director del máster de Marketing Digital y Redes Sociales en la Universidad de Louisville, conocida como Louisville, ¿no? Que es Quality Leadership University en Panamá. Y bueno, y trabajando desde hace esos 20 años en Centia Group, una empresa de transformación digital, donde se trabaja desde el marketing digital hasta robotización de procesos y muchos conceptos de marketing automático y demás, ¿no? Aparte doy clases en muchas universidades, tanto en América como en Europa. Y bueno, y también lidero una escuela de negocios orientado a lo corporativo, donde trabajamos fundamentalmente con la transformación en la empresa. Así que bueno, sin más dilación, vamos a iniciar viendo un poquito cuál es el consumidor, antes de iniciar con las preguntas, ¿no? Porque vamos a tener un breve repaso de qué está ocurriendo actualmente en digital, cómo nos va a impactar eso como empresa, y bueno, y si el consumidor va a ser el mismo en el pre-covirus, que el pre-COVID como el post-COVID, ¿no? Como se suele decir. Así que vamos a ver un poco cuáles son los sectores cíclicos. Es decir, actualmente tenemos sectores que están siendo muy impactados por todo esto de lo que venimos hablando todos estos días, ¿no? Que es la caída de los mercados. Ciertos mercados van con el ciclo económico actual, como por ejemplo estamos viendo que se está vendiendo muchísimo menos, no solamente por internet, sino en cualquier otro ámbito, se están vendiendo menos los viajes, los productos de lujo, las cámaras, por ejemplo, ya no tiene mucho sentido tener cámaras y videocámaras, maletas de viaje porque ya no se viaja, bañadores, porque ya casi no podemos disfrutar de un baño al aire libre, artículos de fiesta, drones, gafas de sol, material de acampada, que tampoco podemos salir a la calle ni salir al campo. Y bueno, y piezas de automóviles, porque básicamente están casi todos confinados en el garaje. Así que todos estos sectores tienen mucho que ver con la crisis actual y están totalmente relacionados, están directamente relacionados con ellos. Sin embargo, hay otros sectores en digital que están siendo contracíclicos, es decir, van mejor ahora de lo que iba hace un tiempo. Por ejemplo, la alimentación básica, los productos básicos de alimentación, la protección sanitaria, mascarillas, guantes, droguería, farmacia, entretenimiento en el hogar, todo lo que tenga que ver con esos momentos donde estamos recluidos, los juguetes, tanto infantiles como adultos, y hemos visto un ejemplo, algunos ejemplos hace un ratito, ¿no? Juguetes de todo tipo, infantiles y adultos, el teletrabajo, con todos los dispositivos tecnológicos vinculados al teletrabajo, desde laptops, webcams, impresoras, es decir, todo aquello que sea necesario para poder trabajar desde casa. También el deporte en el hogar, o sea, todo el material deportivo vinculado con el exterior, evidentemente, está teniendo un fuerte declive en estos momentos. Ahora veremos algunos porcentajes concretos. El e-learning está subiendo, aunque no se está vendiendo mucho más, como también veremos. Todos los servicios profesionales de entrenadores personales, consultoría, psicología y demás, también están teniendo un apogeo en digital que antes no lo tenían. Por ejemplo, las máquinas para elaborar pan, como una curiosidad, pues se están vendiendo también mucho más, tintes para el cabello, mobiliario para trabajar cómodamente en casa, y los productos financieros, ya que como estamos todos un poco asustados con la economía, cómo va a ir, y muchas personas han perdido el empleo, bueno, pues el sector financiero también está siendo bastante potente. Así que todos estos son sectores que están trabajando fuerte en un crecimiento, y los primeros que vimos son sectores realmente impactados en mayor o menor grado. ¿Y cuáles han sido los ciclos que hemos vivido en digital? Bueno, pues en digital hemos vivido una serie de ciclos, estamos por el quinto, y básicamente fue
una compra proactiva de comida de salud. Cuando ya empezamos a oír que el COVID estaba haciendo estragos en Asia, bueno, pues aquí en el mes de enero, principio de febrero, tuvimos una compra proactiva, por si acaso pasaba algo. Compramos, pues, como ahora veremos en el segundo punto, pues hasta cientos de rollos de papel higiénico, ¿vale? Algo que parece un poco absurdo, pero se produjo. Después hubo una gestión de salud reactiva, ¿no? Que era buscar todo tipo de mascarillas, productos de higiene, que sabemos que se agotaron, de hecho, en muchos países del mundo, y el mercado ha tenido que reaccionar de forma rápida. Se preparó después la despensa, se hicieron grandes compras de comida y la mayor parte no vinculadas con lo digital, sino eso se produjo antes del confinamiento, y ya después se produjo la preparación de la cuarentena los 2-3 días previos a los avisos por parte de los gobiernos, donde hubo un incremento brutal de compras online. Así que ya empezaron las tiendas online, empezaron a tener un fuerte impacto positivo a la hora de vender productos que antes no se vendían tanto o no se vendían nada. Después, en la vida restringida, ha ido subiendo de una manera desorbitada el consumo online, a pesar de que en muchos países la entrega a domicilio estaba bastante limitada. Y por último, nos encontramos con una fase que esperemos que sea pronto, que es una fase de normalidad, donde vamos a ser mucho más cuidadosos en el consumo y vamos a trabajar, por ejemplo, con conceptos vinculados con la seguridad, ¿no? Algo que hasta seguridad tanto alimentaria, seguridad a nivel de enfermedades, de transmisión de cualquier tipo de enfermedad, que eso era algo que no teníamos prácticamente en cuenta hace tan solo 3 meses, ¿no? Así que la normalidad va a llegar, el consumo posiblemente vaya a estar bastante impactado por la crisis que se supone, la crisis económica, que parecen los expertos, que está aquí a la vuelta de la esquina, o la pérdida de empleo en tantos países como Estados Unidos, Europa, que ya estamos viéndolo de una manera bastante acuciante, ¿no? Así que ahí tenemos los distintos tipos de ciclos y ahora vamos a ver en digital qué podemos hacer. Y existe un concepto que se llama ahora, que se llama Corona Marketing Digital, ¿vale? Se ha hecho un juego de palabras vinculado con cómo el marketing digital ha tenido un cambio radical por culpa o debido a esta pandemia del coronavirus. Así que vamos a ver algunos aspectos vinculados con el marketing digital que tenemos que tener en cuenta para tener una estrategia coherente. Así que vamos a ir punto por punto. En primer lugar, ¿qué funciona? Bueno, pues estamos hablando de responsabilidad social de verdad, cierta, ¿no? Porque si no, llega a no ser creíble. Por ejemplo, si tengo un hotel y ese hotel lo he brindado a la comunidad para que se convierta en un hotel medicalizado, ¿no? Como se dice, o un hospital de campaña, pues realmente eso es responsabilidad social pura y dura, ¿vale? Y esa es la de verdad, ¿no? Realmente estamos ayudando a la población, ya que yo no puedo ocupar mi hotel por el confinamiento, lo brindo para que la sociedad pues sufra menos por esta pandemia. Pero hay otra responsabilidad social que muchas veces no es creíble y aquí estamos trabajando con ciertos estudios sociológicos en digital y, por ejemplo, te ofrezco un curso gratis este mes, pero deja tu tarjeta de crédito porque a partir del mes siguiente te cobro, pues eso quizás también es responsabilidad social, te he brindado un mes por encontrarnos en la situación en la que estamos, pues de forma gratuita, pero eso es menos creíble. Así que mucho cuidado, que está funcionando ahora para hacer branding el RSE. Y muchas compañías se están reinventando en digital, sobre todo en redes sociales, para intentar brindar este tipo de acciones. Por ejemplo, otra cosa que funciona es la adaptación plena a crear un producto o un servicio nuevo. Podremos comentar, de hecho, el viernes próximo tendremos un webinar vinculado con la transformación digital. Y ahí, en ese caso, pues lo que puedo es crear nuevos productos. Por ejemplo, ¿fabrico camisas? Bueno, pues estos meses fabrico mascarillas. ¿Fabrico motores? Bueno, pues como ha ocurrido con muchas compañías fabricantes de automoción, pues fabrico ahora respiradores. ¿Que vendo cruceros? Bueno, pues ahora vendo escapadas para el público local, para turismo interno, en mi país. ¿Que vendo ferias, por ejemplo? Bueno, pues creo ahora una feria virtual, una feria que se puede visitar de cualquier rincón del mundo a través de lo digital. Es decir,
Muchas compañías están intentando transformarse rápidamente y crear productos paralelos. Otro concepto es que casi todos los sectores están impactados y se está vendiendo menos. O sea, y lo que no podemos hacer es pretender que vamos a vender mucho más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Crear valor. Ya que es difícil vender, vamos a crear valor y vamos a establecer relaciones. Relaciones para que cuando volvamos a la fase de normalidad tengamos ya un mercado cautivo o un mercado conectado con nuestra marca y así pues podremos recuperarnos antes de esa caída en ventas. Así que, por ejemplo, sería, yo vendo material de aventura, de deporte de aventura, y evidentemente no puedo vender porque nadie compra, nadie puede salir a la montaña a disfrutar del aire libre, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues creo contenido vinculado, por ejemplo, con los parques nacionales del país, de cómo los niños en casa pueden aprender pues, todo lo vinculado con el medio natural. Bueno, pues sería un ocio. O, por ejemplo, tengo un gimnasio y lo tengo que tener cerrado durante estas semanas. Bueno, pues retransmito clases en línea con entrenamientos o actividades de gimnasia para mis clientes o para la población en general. Y así crear una conexión con todo ese público. Tenemos, por ejemplo, cambios de mensaje. Y tenemos que ser cautos, por ejemplo, con el e-commerce, que sabemos que a nivel de envío, pues tenemos ciertas restricciones. Por ejemplo, no te puedo entregar rápido porque no depende de mí, porque realmente los servicios de entrega están siendo muy lentos. Bueno, pero te voy a dar un descuento y además te entrego lo antes posible. Te voy a ir informando permanentemente de por dónde va tu pedido y además te aviso y te premio por hacer eso, por confiar en mí, ¿no? O, por ejemplo, no te puedo enviar el producto, pero te enseño cómo fabricarlo en casa. Esto que puede parecer una temeridad está ocurriendo con muchas marcas, ¿no? Donde si, por ejemplo, no te puedo vender un producto porque no te lo puedo entregar, pero te enseño cómo buscar un sustituto en casa. Por ejemplo, eso está ocurriendo con material de deporte en el hogar, donde no te puedo mandar mancuernas para poder hacer ejercicio físico de pesas en casa, pero te enseño con un vídeo instructivo cómo poder hacer pesas usando botellas de agua, ¿vale? Pues este sería otro caso. ¿Y qué debemos cortar? O sea, porque lo que han hecho casi todas las compañías es cortar en seco todas sus campañas. Básicamente casi todas han quedado mudas. Llevan un mes y medio, ahora veremos cómo está impactando eso en las campañas, se han quedado mudas. Bueno, pues por ejemplo, campañas de branding que actualmente no aporten valor, a lo mejor no tiene mucho sentido, porque el usuario ahora mismo está sufriendo un momento diferente en su día a día, en su vida, y eso quizás no aporte mucho valor. O, por ejemplo, las campañas transaccionales, que vendan productos que no se puedan entregar, ¿vale? Pues ese tipo de campañas transaccionales directas, puras y duras, quizás no tengan mucho sentido. Así que ni una ni otra. Aquí estamos hablando de punta a punta en el funnel, en el embudo de conversión. Las campañas de branding, de marca, que no aporten nada especial en un momento como ahora, que estamos todos muy sensibles, pues no tiene mucho sentido. O en el otro extremo, las campañas donde haya una venta pura y dura, si no se puede vender, pues realmente tenemos que irnos a otra estrategia, ¿no? Ahora veremos algunas de ellas. Así que esto sería básicamente lo que está funcionando y lo que no está funcionando a nivel de estrategia digital. Y bueno, ¿y qué oportunidades tenemos? Pues muchísimas. Como se suele decir, cuando hay una crisis, surgen grandes oportunidades, ¿no? Así que vamos a ver algunas de ellas, como por ejemplo, nuevos clientes. El porcentaje, y estos son datos de España, ¿no? Porque en Latinoamérica aún no tenemos datos concluyentes, no nos han brindado datos las grandes plataformas, pero sí en España, que empezó antes la pandemia, pues tenemos datos en español de lo que está ocurriendo con el tipo de clientes. Bueno, pues muchos clientes potenciales que tenían más de 50 años y no compraban online, están comprando hoy día online. Con lo cual estamos de alguna forma impactando en un público que antes no teníamos. Por ejemplo, el B2C está claro que no se puede trabajar en muchas ocasiones. O sea, vender directamente a clientes, business to consumer, es complicado. Pero, sin embargo, las relaciones comerciales mucho más largoplacistas, como la del B2B, o sea, negocio a negocio, están yendo muy bien. ¿Por qué? Porque las compañías ahora se están transformando, están cambiando sus procesos, tanto industriales como no industriales. Entonces, el B2B está subiendo en importancia a través de digital, porque el B2B
usaba muy poco lo digital. El B2C lo usaba mucho. O sea, todos comprábamos más o menos online, pero como empresa, la mayor parte de las empresas no compraban online. Entonces ahora se están adaptando para los suministros a esas compras online. Por favor, si pueden apagar el micro, que por ahí se oye alguno. Después, tenemos los canales. Tenemos algunos canales nuevos, como el e-commerce para muchas compañías, que están teniendo oportunidades respecto a los canales tradicionales digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, gigantes como Amazon tenían casi todo el mercado colapsado de su área de influencia, ¿no? Sin embargo, ahora como Amazon está teniendo muchos problemas de entrega por tener proveedores a través del mundo atomizados, o sea, repartidos por todo el mundo, las entregas están siendo mucho más lentas y las empresas de e-commerce locales están aprovechando eso para vender más. Es decir, ahí tenemos otra gran oportunidad. Podemos vender más en local porque estamos en local y no dependemos de canales de distribución en el extranjero que están actualmente muy, muy complicados. De hecho, por ejemplo, en el caso de Europa, el espacio SEM se ha bloqueado, con lo cual ya no podemos traer productos de Francia a España ni de Italia a Alemania. Entonces, eso está impactando con que los vendedores locales están aprovechando la oportunidad. También, por ejemplo, muy importante, utilizar nuevos medios que a lo mejor no hemos tenido, digamos, en el punto de mira, que es, por ejemplo, reforzar los buscadores. Actualmente, más del 70% de las búsquedas de productos y servicios en Internet se están haciendo desde Google, desde el gran buscador. Con lo cual, muchas empresas prácticamente no eran conscientes de que esto era importante y ahora se están dando cuenta de que el trabajo es lento. Es el área más rentable en el que podemos trabajar en la empresa, pero nos estamos encontrando con cantidad de clientes locales que no se están adaptando a esto porque no han hecho el trabajo previamente. El SEO, el posicionamiento orgánico en Google, es lento y requiere una serie de trabajos previos. Y como muchos de ellos no lo habían hecho, pues nos encontramos en muchas ocasiones como en este, que estamos viendo que guantes de látex, pues es algo muy buscado y sin embargo, pues no tenemos apenas proveedores locales. Por ejemplo, esta búsqueda la he hecho desde Panamá y no salen proveedores locales casi. Casi todos salen de fuera porque no han hecho trabajo para estar en Google previamente. Después, por ejemplo, también crear nuevas estrategias. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Que como estamos confinados en casa y todos tenemos un tiempo de oro que antes no teníamos, porque las ventas han bajado, porque los clientes de alguna forma interactúan menos, tenemos más tiempo para pensar y ahora se están creando fantásticos planes de marketing digital. Es decir, eso era antes que con el día a día nunca llegábamos a hacerlo, siempre estábamos procrastinando el inicio de un plan de marketing y ahora tenemos una oportunidad de oro para poder llegar a hacer planes de marketing con criterio. Así que con esto estamos viendo que no todo está malo, ¿no? Que tenemos oportunidades y hay que aprovecharlas. El que no, pues tendrá menos oportunidades para seguir adelante, ¿no? También, por ejemplo, tenemos nuevos accesos a datos. Por ejemplo, esta es una captura de una herramienta muy sencilla que se llama Google Trends, pero hay muchísimas otras, el Keyword Tool de Google Ads, Search Console de Google, tenemos Ahrefs, SEMrush, que son muchas herramientas que nos permiten saber lo que está buscando la gente o saber cuáles son las tendencias. Entonces, es muy importante en este caso saber cuáles son las tendencias día a día, semana a semana y mes a mes, para adaptarnos rápidamente a esas tendencias. Porque vivimos ahora mismo en un momento donde existe demasiada velocidad, está todo acelerado y todos están cambiando muy rápido. Así que aprovechen y midan todo lo que sea posible en el mercado. Así que también estamos trabajando sobre nuevos formatos. Es decir, estamos trabajando con contenido audiovisual que antes no nos atrevíamos a hacer. Ahora veremos el impacto tan importante que está teniendo YouTube en el crecimiento mundial. Es la plataforma que más está subiendo. A pesar de que pensamos que es Instagram, Facebook, pues nada. El que más está subiendo actualmente es YouTube. Con lo cual, crear contenido audiovisual es fundamental para aprovechar estos momentos. Otro concepto muy importante, ya que hay tantas búsquedas en Internet y estamos buscando cada día más volumen en buscadores,
son las preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes crean mucho valor, porque hoy día todo el mundo pregunta de todo. No solamente como en este caso estamos viendo, las reservas con una aerolínea, ya que muchos hemos perdido nuestros vuelos, ¿no?, por la situación, sino que existen cantidad de preguntas frecuentes en cualquier compañía. Y esas preguntas frecuentes además tienen la enorme ventaja de que posicionan muy bien en buscadores. Así que crear preguntas frecuentes, contenidos en el blog, como veremos ahora, es una estrategia fundamental para salir adelante. Y bueno, y si nos preguntamos qué está ocurriendo a nivel de posicionamiento en buscadores, es decir, a nivel de SEO, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues nos encontramos con que tenemos herramientas como en este caso, esto es con Google Trends, que podemos saber que, bueno, que en España, esto fue una captura que hice en España, pues hasta el mes de marzo, básicamente cuando los políticos empezaron a darse cuenta de la importancia, pues no empezaron a subir las búsquedas, ¿no? Desde que empezó la pandemia en China, bueno, pues hubo algo de búsquedas, pero el COVID se empezó a buscar realmente cuando empezó a impactar en la sociedad, cuando los medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco de esto. Pues al igual que con el COVID tenemos claro cuál ha sido la tendencia en cada país, también podemos verlo con cualquier tipo de productos. Lo bueno que tiene este tipo de herramientas gratuitas o de pago es que nos permiten determinar cuáles son los picos, cuáles son los momentos punta y valle para poder detectar oportunidades de negocio. Así que hablaremos en un webinar en unos días, hablaremos sobre cómo saber cómo extraer datos en Internet, ¿vale? Y aquí estamos viendo cómo con distintos sectores podemos determinar cómo han ido evolucionando en el caso de España, como decíamos, comparándolo con el anterior del COVID, cómo ciertos sectores económicos han subido o han bajado. Estamos viendo aquí, por ejemplo, se han caído en picado el sector de los hoteles, el sector de la moda, mientras que están subiendo muchísimo el sector, por ejemplo, de la perfumería o de la educación, ¿no? O la parafarmacia, ¿no? Así que estamos viendo cómo ciertos sectores suben y otros bajan. E incluso en electrónica hemos visto antes que hay sectores como el de la venta de videocámaras que ha bajado y, sin embargo, el de la venta de videocámaras, de webcams, o sea, de webcams, perdón, o de micros para hablar en teletrabajo, pues han subido en ventas. O sea, que aquí estamos viendo incluso sectores donde tenemos luces y sombras. Bueno, ¿y cómo son las búsquedas actualmente en Google en español? Bueno, pues nos encontramos con que todas las búsquedas vinculadas con noticias y medios han subido un 35% de búsqueda en Google. Las finanzas, un 30%. Las recetas de cocina, un sector muy interesante para muchos fabricantes de productos alimentarios, restaurantes, hoteles. Bueno, pues las recetas se han disparado un 22% más. O, por ejemplo, la salud y belleza, ya que estamos recluidos en casa, tenemos más tiempo para disfrutar de nuestra salud corporal y nuestra belleza, bueno, pues también ha subido. Pero hay sectores que han bajado. Por ejemplo, el turismo ha bajado un 47% en general en búsquedas en Google. Sector inmobiliario, transporte o los insumos. Los insumos para empresas, porque, claro, porque ahora muchas empresas están cerradas, entonces hay mucha menos demanda de insumos. Así que estamos viendo cómo hay sectores que en búsquedas en Google han subido y sectores que han bajado, como es lógico. Vamos a ver ahora qué ocurre no en orgánico, en Google, o sea, en las búsquedas donde no hay ningún tipo de pago, sino en las búsquedas donde realmente estamos pagando, el famoso CPC, ¿no? Coste por clic. En SEM, es una palabra que se utiliza coloquialmente para expresar las campañas en Google. Bueno, pues nos estamos dando cuenta de que los costes por clic se han reducido en el mundo aproximadamente un 20%. Es decir, llegar con el mismo anuncio es un 20% más barato que hace tan solo un mes. ¿Por qué? Porque hay menos anunciantes, salvo en ciertos sectores. Aquí he puesto un caso de educación, donde sí que es un sector emergente, pero en la mayor parte de los sectores han bajado en esa presión y los costes por clic son más baratos. Entonces tenemos que ir intentando percibir si nuestro resultado es positivo respecto a hace unos meses y podemos seguir vendiendo algo. Así que los costes por clic nos van a salir realmente más económicos. ¿Y qué ocurre en las redes? ¿En las redes sociales? Bueno, pues en las redes sociales nos vamos a encontrar con que YouTube, como decíamos, ha incrementado el volumen de uso un 64%, según los últimos datos. Facebook,
un 63%, porque Facebook estaba perdiendo audiencia y ahora la ha vuelto a ganar, porque sabemos que el formato de Facebook es más con nuestra computadora, con nuestro ordenador de sobremesa, y entonces podemos ver mucho más contenido que antes, que dependíamos mucho del móvil, del celular. Por eso en Instagram el crecimiento no ha sido tan importante. Tenemos más tiempo, estamos más en casa y podemos ver dispositivos de sobremesa y no solamente móviles. Y Twitter también está subiendo algo, pero menos que Instagram, ¿no? Sabíamos que Twitter estaba en decadencia, pero ahora por el tema de las noticias, de saber cómo va el coronavirus, cómo va la economía, pues ha habido un repunte en Twitter a pesar de que la tendencia durante estos últimos meses era a la baja. Así que con esto estamos viendo cómo las redes sociales van cambiando. Y tenemos que pensar además en nuestra estrategia, no que estoy donde quiero estar, sino estoy donde debo estar. Y es muy importante detectar cuáles son las oportunidades, cuáles son los usuarios que son más relevantes, que están en cada red social y si son realmente lo suficientemente interesantes como para que merezca la pena dedicar esfuerzo, dedicar tiempo a esas redes, ¿no? Así que aquí estamos viendo de punta a punta, pues que hay redes como Facebook que son de todo, son todoterreno, y hay redes, por ejemplo, como LinkedIn, que son más de formalidad, ¿no? O Twitter para inmediatez, o Instagram para mayor atracción visual. O sea, que tenemos que ver mucho la estrategia, oye, ¿merece la pena estar en todo o no? En Pinterest, por ejemplo, que es una red social fantástica, muy amiga de Google, pues estar en Pinterest para el sector de la moda, el sector del diseño es muy interesante, pero quizás para el sector de la educación no tiene tanta relevancia. O sea, que tenemos que ir viendo cada red social qué nos aporta. ¿Qué ha ocurrido? Que existe un mayor volumen de tráfico en display. Display